Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo, Elga Fernández y Diego Yaiche. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, tercera temporada, episodio 27. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Muy buenas noches, Luis Di Santo. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, nuestro invitado también. Bueno, ¿quiere ¿Quién es hacer una primera presentación de...? Sí, pero no va a ser muy académica. Va a ser desde el corazón. No sé si la puedo hacer. Hágala. Estamos ante un profesional de una gran versatilidad que incluso ha trabajado en el reino animal, ¿por qué no? Jirafa de por medio. Sí, Exacto. ¿Usted lo llegó a ver como jirafita? No, tuve miedo, pero porque hay cosas a las cuales uno no se atreve, ¿no? Uno no es tan guapo como uno cree. Pero realmente un placer que esté Oscar Celis aquí, un gran profesional, un gran investigador, también un gran amigo, y aparte digo algo que me sale del corazón, un gran tipo, muy Bien. buena persona. Muy buenas noches, Oscar. Bueno, muy buenas noches. Agradezco esta excesiva presentación y ese detalle de mis años oscuros también. Yo no lo diría así, porque vamos a ponerle contexto a... No aclare que oscurece. No, pero es en relación a ciertas incursiones artísticas en el campo del teatro, de la mano de Pompeyo Audibert. Epa. Sí, por eso, no es que estamos hablando de cualquier jirafita, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, nuestro reconocimiento como actor, pero hoy no está en calidad de actor, que fue invitado, sino, bueno, en relación a mí me pasa lo mismo que a usted, Di Santo, Palito Ortega me para presentarlo, porque en realidad Oscar es casi como un amigo de la infancia, se podría decir, de la infancia psicoanalítica, ¿no? de la infancia que nos concierne aún hoy. Aprendimos a barrar al otro prácticamente juntos, los primeros palotes lacanianos, ¿no? Así es. ¿Es así? Así es, afirmativamente. Bien. Bueno, y hoy vamos a... Bueno, la invitación está en torno a un tema que ha sido tema de tesis doctoral de Oscar en relación a la articulación entre Peirce y el psicoanálisis, Peirce y Lacan específicamente, y bueno, vamos sí. Tesis cuya defensa hemos presenciado. Hemos presenciado, sí, Uh-huh. sí, y ha defendido muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy, Diego? Tenemos una sala de cine, ¿no? Con un film que está dando mucho que hablar y que de hecho hemos hablado algo cuando Diego Stulberg vino al programa. Sí. También por algún sesgo seguramente distinto que el que nos traerá hoy Hugo Boskin. Bueno, me refiero a Oppenheimer, ¿no? Bien, hoy vamos a tener un segundo tiempo a toda sala de cine. Entonces, les propongo, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos con nuestro invitado. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo, Oscar.
Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué escuchábamos, Gabriel? Escuchábamos un tema que viene muy a cuento de lo que vamos a abordar hoy. Signos de Soda Stereo en la voz de Gustavo Cerati. Y elegido por nuestro invitado, ¿no? Sí. Que nos decías que, bueno, surgió espontáneamente y que de la letra te había parecido pirciano. Sí. ¿Qué tiene de pirciana la letra? Lo interesante, bueno, el título Signos, ¿no? Ya entroncamos con una de las líneas fundamentales de Charles Sanders Peirce, que fue fundar la semiótica moderna. Así que, bueno, el signo viene... Cuando me dijiste, bueno, pensemos algún tema para la entrevista, me vino a la cabeza Signos de Cerati, de Soda Stereo. Y lo interesante ahí, bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? Enseguida me dijiste vos, Gabriel, bueno, yo también pensé lo mismo, ¿no? Sí. Donde vemos entonces un primer elemento que es esta idea pirciana, y que me parece que es empática con la idea del psicoanálisis y con las ideas de Lacan, de que la mente no está cerrada, ¿no? Uno no tiene una mente cerrada con sus propios pensamientos, sino que, como dice Peirce, uno está en el pensamiento, ¿no? Hay una línea de pensamiento que podemos llamar pensamiento colectivo, en todo caso, ¿no? Que en todo caso compartimos con ciertas generaciones, ¿no? Que hace que aparezca este efecto que uno dice, bueno, Signos, ¿qué canción? Uy, me acuerdo de Signos de Soda Stereo. Y otro se acuerda también de lo mismo, ¿no? Ahí ya vemos como una especie de semiosis que trasciende al individuo, ¿no? Sí, uno está en el pensamiento, ¿no? Que es interesante ahí esto que parece, bueno, de algún modo sugerir que el pensamiento, uno está en el pensamiento, no es que el pensamiento le pertenece a uno. Uh-huh. ¿No? Exactamente, sí. Y que, de vuelta, ¿no? Es una idea, esa es una frase de Peirce, ¿no? Y tiene absoluta sintonía con la idea del psicoanálisis desde el abordaje lacaniano, ¿no? Donde en realidad nosotros somos efecto del significante y no al revés, ¿no? No es que nosotros dominamos, bueno, incluso esto es un debate interesante, ¿no? Hasta dónde lo que pensamos y lo que decimos lo decidimos libremente, ¿no? Y hasta dónde está determinado, ¿no? Sí, es algo que no siempre se tiene presente, ¿no? Hasta dónde somos pensados. Uh-huh. ¿No? Bueno, esto sí, que ustedes dicen es muy interesante. Me hace recordar algo que leí de Christopher Bollias, que es un psicoanalista inglés que trabaja la línea del self, pero donde él dice que lo más accesible del inconsciente es precisamente un pensamiento inconsciente, no tanto las formaciones del inconsciente. Como que la formación del inconsciente es donde va siempre el analista, pero hay algo que tiene que ver con esto que vos decís, un tema, algo que evoca, algo que hace lazo pero que no se dice entre una cosa y la otra, que esto se ve mucho en la clínica, aunque en general nos pasamos hablando más de las formaciones del inconsciente, no de esta cuestión que quizás es más cotidiana en la clínica, ¿no? Y donde se pescan cuestiones, vamos a decir, de una manera mucho más dinámica, mucho más fluida que la emergencia de un fallido, que un sueño, que un olvido, ¿no? Sí. Sí, a ver, ahí también me das un poco de pie en relación a esto que por ahí introducía Gabriel, ¿no? De la tesis y que estuvieron, gracias por estar presentes en la defensa de tesis. Pero bueno, la tesis era sujeto y orden simbólico, y los aportes de Peirce, ¿no? que podíamos encontrar para la psicología y para el psicoanálisis. Y yo creo que uno de los aportes no es de Peirce, esta idea, ¿no? de orden simbólico ya venía de mucho más atrás, pero por lo menos le da
le da formalización, ¿no?, a esta idea de orden simbólico a partir de justamente de la idea de signo, de cómo él concibe el signo, de las clasificaciones de signo y cómo concibe el movimiento, de cómo se produce un signo con otro, etcétera, ¿no? Digo, y ahí entroncamos con un tema de epistemológico que es justamente, ¿no?, por eso estaba también la palabra subjetividad, ¿no?, como me parece que es un tema, algo que compartimos, me parece, acá con los que estamos acá en la mesa, que es que para pensar la subjetividad humana no podemos soslayar y obviar lo que nosotros llamamos orden simbólico, ¿no?, que es de alguna manera el efecto de lo que contabas recién vos, Luis, ¿no?, esta idea de que, bueno, estamos atravesados, ¿no?, por una cultura, por un sistema de signos, de significaciones, de las cuales somos medianamente conscientes y otras aparecen, digamos, sin que nosotros estemos controlándolo, pero estamos ahí. Y pensar cualquier tema, ¿no?, cualquier problemática de la subjetividad humana sin incluir esto, me parece que es un reduccionismo, ¿no? Hay algo que, si ustedes recuerdan al principio de la obra de ustedes, el primer texto, allá del año 2000, yo les planteaba, ¿no?, con respecto a la receptividad del campo analítico de lo que ustedes estaban proponiendo, y recuerdo que en tu defensa, aquellos que estaban, vamos a decir, más representados por el psicoanálisis quizás eran más refractarios a lo que vos proponías en la misma defensa, y otros que eran de otros campos lo tomaban de una manera mucho más fluida. Podría incluir en esta pregunta también a Gabriel, pero como vos sos el entrevistado, te la dirijo a vos. En todo este tiempo, porque ustedes hablaron de Peirce, y después muchos otros analistas empezaron a hablar de Peirce, a rescatar esas frases, esas cosas que estaban en Lacan, pero que estaban en un arrabal, en un lugar, vamos a decir, que no era el principal. ¿Qué recepción hay después de tantos años de los aportes de Peirce, pero no solamente como un aporte como frases para citar, sino como para entrelazar en lo epistémico, pero también en lo práctico, ¿no?, podemos decir, en la técnica, si queremos decirlo, después de tantos años en el mundo analítico, ¿no? Dado que vos sos alguien que incluso ha ido con esto bastante constantemente, ¿no? Sí, la verdad no veo un poco me parece lo que situabas vos, Luis, como hay como una aproximación a Peirce, ¿no?, digamos, de los analistas, ¿no?, en general, de contemporáneos. Hay una aceptación de que Peirce es importante, de que ha influido en Lacan. No les queda más remedio, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas referencias exacto, sí, de Lacan que hasta... Porque me parece que el que ha profundizado más en Peirce ha sido Lacan, no los analistas después, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Pero ¿Como quién? Y bueno, en principio el Michel Balat, por ejemplo, ¿no?, en Francia, que nosotros cuando empezamos a acercarnos a Peirce, bueno, el único texto consistente y digamos profundo y que marcaba una investigación a lo largo de muchos años fue el de Michel Balat que encontramos, ¿no?, donde justamente él propone su tesis en Francia, que es no me acuerdo bien cómo es el título, pero algo así como las bases semióticas del psicoanálisis en base a Peirce, ¿no?, y hace toda su tesis en base a eso. Y después nosotros cuando empezamos a investigar nos encontramos, bueno, con textos más bien por ahí de la filosofía, ¿no?, que acercaban con Armando Serkovich, claro, las ¿no?, traducciones y la publicación, exacto, sí, de unas primeras publicaciones en el español, ¿no?, y en Argentina, ¿no?, sobre los textos de Peirce. Bueno, ahí nos encontramos en una de las publicaciones de Serkovich el prólogo de un psicoanalista de Peraldi, ¿no?, claro, de François Peraldi, exacto. que
fue como un encuentro muy importante, ¿no? Uh-huh. Ahí, porque una de las cosas que sitúa ahí François Peraldi tiene que ver con cómo la palabra signo en la obra de Lacan aparece como una palabra desprestigiada, ¿no? Ahí donde Lacan parte de la lingüística de Saussure, ¿no? Entonces el signo saussuriano aparece como desprestigiado. Pero después es tan fuerte podríamos decir lo que Peirce, la lectura de Peirce le produce a Lacan, que lo lleva a reposicionarse con respecto al modo de concebir el signo. Miren que hacerle cambiar ¿no? Sí, por eso, ¿no? Ante la pregunta de Luis, el psicoanalista que más ha trabajado es Lacan. ¿No? Y es una exploración ver dónde Lacan está utilizando a Peirce. En muchos lugares lo cita explícitamente. De hecho, en el Seminario 23 hace una especie de tremendo homenaje, que no sé si se lo hizo a algún otro, cuando dice mi lógica es la misma que utiliza Charles Sanders Peirce, solamente que yo, bueno, hablo de real, simbólico, imaginario, y él habla de primeridad, segundidad y terceridad, pero ¿no? A esa altura, ¿no? Ahora, hacer ese reconocimiento. Ahora, esto que ustedes dicen, incluso lo que vos decías, Gabriel, me llama poderosamente la atención, porque nosotros sabemos que hay una colección que se llama Referencias en la obra de Lacan, ¿sí? Donde se ponen precisamente los textos que Lacan utilizó para hablar de ciertas cosas. Pero a mí me parece que el reconocimiento de la influencia de Peirce en la obra de Lacan es un poco tardío. Sí, creo que tendrá que ver con esto del signo, con estas eso, palabras, ¿no? Que son tan refractarias en general al corpus doctrinario de los psicoanalistas. No sé, ¿cómo pensar? Sí, a mí me parece que lo que pasa es que los avances, digamos, la aplicación básica peirciana al psicoanálisis lo hace Lacan. Entonces uno sin saberlo, me parece que todo psicoanalista sin saberlo es un poco peirciano, porque hay algunas bases, ¿no? De la lógica trinitaria, ¿no? El salir del binarismo y pasar a la lógica triádica. Que Lacan todo el tiempo lo postula, bueno, eso es una base peirciana, una de las primeras bases peircianas. Pero no está explicitado. Claro. ¿No? Bueno, también es bastante habitual en este gran autor de referencia. Bueno, no, lo reconoce en el Seminario 23 cuando dice mi lógica es la misma, ¿no? Esa misma lógica triádica de Peirce, ¿no? Sí, de todos modos lo que hay que acotar también es que en realidad Peirce es un autor tardíamente reconocido en el mundo. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, y me da la impresión también que es un inclasificable, porque él se dedicó a tantos temas, Sí. que por un lado uno lo puede llamar ecléctico, por otro lado un hombre del Renacimiento, de esos que se dedicaban con solvencia a una cantidad de cosas diferentes, ¿no? Absolutamente. Entonces es muy difícil ubicarlo en algún lugar, ¿no? ¿A qué cosas se ha dedicado Peirce? Y astronomía, matemáticas. Se graduó, digamos, universitariamente como químico. Estudió matemáticas y de hecho es uno de los que hicieron el viraje de la lógica moderna. Ya está reconocido Peirce como uno de los pioneros que hicieron este viraje de la lógica moderna, ¿no? Lo que sería la lógica matemática, la lógica moderna. La lógica de relaciones. Instala la lógica topología. De relaciones. Instala la apertura a la topología. ¿Qué más? Hizo, bueno, se ganaba la vida haciendo estudios de geodesia. Bueno, estamos hablando de lógica y de la lógica, digamos, un estudioso de la lógica aristotélica, y también ahí revolucionó. De hecho, es uno de los que instala esta idea de cuestionar esta idea de Aristóteles, ¿no? Del universal, ¿no? Cuando plantea que, bueno, el universal afirmativo, pues uno puede seguir con un universal afirmativo aunque no haya ningún elemento existente, ¿no? O sea, empieza a cuestionar, ¿no? Un poco esto, que Lacan lo toma también, este elemento lógico.
es el famoso cuadrángulo que después Lacan lo toma, me parece que en el seminario 9 de identificación. Cuadrángulo de Apuleyo, ¿no? Claro, Peirce le hace esta variante y Lacan lo toma, ¿no? En el seminario 9. ¿Qué más? Que ahí está presentada la versión de Peirce, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Lacan toma la versión de Peirce, del cuadrángulo. Hizo estudios de astronomía. Bueno, es uno de los iniciadores del pragmatismo, ¿no? Como corriente filosófica con William James. En un momento dado rompe y él dice, porque no coincide, ¿no?, con un poco la vulgarización que se había hecho del pragmatismo, y entonces él le pone pragmaticismo, ¿no?, para seguir manteniendo su línea propia, digamos, y singular ahí. Sí, cuando se empieza a producir un bastardeo del pragmatismo, que termina siendo, digamos, cuando hablamos de pragmatismo, toma casi el sentido de que como el fin justifica los medios, ¿no? Como si eso fuera el fundamento del pragmatismo. Sí, sí, ¿no? es... Y eso no tiene nada que ver con ese primer momento del pragmatismo fundado por Peirce, ¿no? Desarrolla, bueno, claro, concepciones epistemológicas, bueno, nada, Popper mismo lo rescata diciendo que, bueno, que es como si fuera su maestro de las ideas iniciales, bueno, pero lo que ¿no?, a nosotros nos interesa, ¿no? O por lo menos una de las cosas es cómo a partir de Peirce se puede decir, y casi en simultáneo con Freud, ¿no? Porque digamos que conviven y en sin algunos puntos sin conocerse, pero el modo en que Peirce empieza a pensar la subjetividad subvierte la idea de sujeto, ¿no? Sí, bueno, digo, se ubica como una revolución cartesiana, pero el cruce que introduce Peirce con la semiótica es absolutamente subversivo respecto de... Peirce llega a decir, el hombre es un signo, ¿no? O sea, ¿en qué contexto? No es que el hombre utiliza signos, el hombre es un signo y está inmerso, de vuelta lo podemos aunar con esa primera frase, está envuelto entonces en esta cadena de pensamiento que excede, ¿no?, la individualidad de cada sujeto, digamos, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no?, digamos, esa es una de las claves por las cuales digamos, la conceptualización peirciana le es muy afín al psicoanálisis, sobre todo al psicoanálisis lacaniano, ¿no?, en esta idea justamente de que no, el hombre es un signo, parece ser el sujeto, ese efecto de un significante para otro significante, ¿no? Y si uno empieza a analizar la estructura del signo que propone Peirce, que es triádica, ¿no?, a diferencia de la de Saussure, ahí uno puede incluso empezar a hacer el juego formal, digamos, de esa estructura del signo, aplicarlo un poco a cómo juega Lacan con el significante, ¿no?, y produciendo al sujeto, ¿no?, para otro significante, y ahí vemos tres de vuelta también, ¿no? Bueno, nada, si uno se pone a investigar, digamos, desde estas conceptualizaciones, empieza a ver que se puede operar, ¿no? Incluso, eso fue un poco la tesis, algunas situaciones clínicas las podemos pensar semióticamente, pero desde esta semiótica peirciana. Sí, vos decías, Diego, me quedó un poco en el tintero, ¿no?, en relación al reconocimiento tardío, ¿no? Vos lo decías, Luis. Hay tarde, pero hay explícitamente un reconocimiento en el prólogo o la presentación del seminario 17, ¿no?, creo que es, y cuando se publica, ¿no?, la edición, el texto establecido, ¿no?, la edición oficial,
hay un apartado en donde Miller explicita el reconocimiento a la influencia temprana de Peirce, ¿no? Que lo conoce a Peirce a través de Jacobson, a la altura de los primeros seminarios, ¿no? El seminario 5, 6, por ahí. Sí. Y, por ejemplo, reconociendo que la concepción lacaniana de sujeto la toma de Peirce, ¿no? Es un reconocimiento explícito por parte de Miller, ¿no? Sí. Bueno, en relación a eso, la definición más conocida, ¿no?, de Peirce, de signo, ¿no?, cuando habla de signo, es que es un primero que representa un segundo para un tercero, ¿no? O esa es como la más abstracta, ¿no? Pero si no, dice, bueno, es algo que está en lugar de otra cosa para alguien. Pero agrega en algún aspecto o carácter, ¿no? Entonces, por eso esta forma... Ahí aparece la cuestión del rasgo, ¿no? Bueno, claro. Exactamente. Y hay otra nota al pie, que es cuando digo alguien, dice Peirce, es como una dádiva para el cancerbero, ¿no? En realidad el interpretante no necesariamente es un ser humano. Exacto, que bueno, que ahí eso también es interesante, ¿no? Como una persona, dice, sí. No necesariamente es una persona. Porque ¿no? Peirce, digamos, hace su diagrama de signo en 3 elementos, que sería el representamen, el objeto, que es representado por representamen, y el interpretante llama, ¿no? Es el efecto que produce esa relación entre el representamen y el objeto. Y bueno, en realidad dice que es una relación triádica que no se puede dividir en díadas, ¿no es cierto? Posteriormente, ¿no?, por ejemplo, Morris le molesta interpretante y pone intérprete. Eso es un reduccionismo, porque ahí ya perdimos la mitad de la fuerza que tiene lo que podemos llamar ese algoritmo peirciano, que son 3 y que se llama interpretante, justamente para no... Él a propósito pone interpretante para no poner intérprete. Y ¿no? fíjense que Lacan introduce el término analizante, ¿no? En sintonía con el interpretante de... Y entonces, este desplazamiento de intérprete a interpretante, ¿qué implica? Que de interpretante caiga en intérprete se reduce a que el signo debería haber una persona, ¿no?, como intérprete, que sea que interprete. En cambio, cuando aparece interpretante, lo que va a decir Peirce en algunos lugares es que el interpretante es un signo que se produce por ese efecto y que no necesariamente está aportado por una conciencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una tanda musical? Y a la vuelta te queríamos preguntar, porque hace poquito ocurrieron en Buenos Aires ¿qué número? Las novenas. Las 9ª jornadas Peirce en Argentina. Y bueno, y nos gustaría que nos comentes las novedades peircianas. Vamos a la pausa. Logró de alguna manera unirlos, sobre todo la parte americana, ¿no?, y latinoamericana. Bueno, nosotros vimos esa página, nos animamos a escribirle, sí, Luis. Uh-huh. Yo no quiero dejar de decir que Jaime Nubiola mismo viajó 48 horas para asistir a tu defensa. Bueno. Y se volvió. Sí, eso ya lo pinta de cuerpo entero. La verdad es que es una obra monumental, la que... Bueno, de hecho, cuando fueron el Centennial Peirce en la ciudad de Lowell, conmemorando los 100 años de la muerte de Peirce, Jaime Nubiola presidió ese evento. Uh-huh. En Massachusetts, ¿no?, en los Estados Unidos, en tierra de Peirce, en las tierras de Peirce, quien presidió ese evento, que fue yo creo el evento más importante en torno de Peirce, quizás en la historia de la humanidad. Fue Jaime. Sí. Así que bueno, le mandamos un muy fuerte abrazo, un gran abrazo.
Sí. Bueno, de hecho lo conocimos, le mandamos un mail, en esa época teníamos el mail, diciéndole que nos interesaba, que estábamos estudiando, y a partir de ahí se hizo una relación de ida y vuelta con él. De hecho, después vino él, también tenía afinidad con, por ejemplo, con Katy Haines de la Universidad de Tucumán. Entonces empezaron a organizar lo que fue la primera jornada de Peirce en Argentina, que era con algunos que nos interesaba Peirce y que nos reunimos ahí. Llegó a estar Juan Zamaja en alguna de esas reuniones. Ajá. Estuvo también Morentín, el filósofo y semiólogo de La Plata, ahora se me... bueno, de Morentín termina el apellido, ¿no? Pero también se hizo un evento pero muy importante. En la facultad, en la UBA. Bueno, estuvo Zamaja, ese lo organizamos nosotros, Ese lo organizamos con Gabriel nosotros. y con Federico Manson, donde pudimos unirlo a Jaime. Vino Juan Zamaja, que estaba muy interesado en discutir algunas ideas, porque está estudiando el tema de la abducción peirciana, él con su línea más hegeliana también, ¿no? Haciendo como un entrecruzamiento. Fue muy interesante. Ese evento está publicado, con el título Abducción y creatividad en Peirce. Sí. Diego, ¿querías? Estoy escuchando muy interesante. Sí. Bueno, y la semana pasada fueron las 9º jornadas, ¿no? Pues se interrumpieron con la pandemia, lamentablemente, y las volvimos a rearmar. Y es un gusto, ¿no? Porque ahí uno se encuentra con justamente con peircianos, ¿no? Peirce lo que produce es una especie de una cosa rara, que es una especie de apasionamiento cuando uno lo empieza a leer, ¿no? Hay dos opciones: o uno lo deja, ¿no?, al principio, o empieza a seguir. Si empieza a seguir, no puede parar. Ahora, antes ustedes, sobre todo vos, Oscar, hablabas de ciertas cuestiones abstractas en la presentación de las ideas, pero yo, por la escasísima lectura que tengo de Peirce, me da la impresión que él hablaba de cuestiones aplicadas, a veces daba ejemplos. Me acuerdo de la situación del robo del reloj, ¿no? Como una cuestión ahí más de detectivista holmesiana casi, ¿no? O sea, me parece que también tiene esa característica, pero yo no sé si era algo muy de su obra o que solamente estaba en ese ejemplo acotada. No, es muy de su obra. El problema quizás con Peirce es parecido al problema con Lacan, ¿no? Cuando uno lee, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, quiero que me hable Lacan del inconsciente, ¿no? Y bueno, va a empezar a hablar del inconsciente, y se va a ir por aparentemente varias ramas, ¿no? Que aparentemente no tienen nada que ver, y si uno no mantiene una constancia, se va, porque dice, listo, no, yo quería saber esto, no me lo está diciendo, me voy, ¿no? Claro. Peirce, no es un autor que avance en línea recta, ¿no? El problema es que Peirce maneja lo que Baños Orellana llama la placa giratoria, digamos, ¿no? Bien. Sí. ¿No? Que de golpe la placa va allá, avanza, pero no es que sigue por ahí. De golpe la placa se mueve, deja ahí y sigue por el otro lado. Exactamente. Sí, y vuelve a pasar. Lo que pasa es que después vuelve, claro, vuelve eso a es. pasar. Hay que tener la suficiente paciencia, ¿no?, como para hacer el recorrido con él. Lo que tiene, a ver, ahí son distintos, ¿no?, por el estilo de Lacan y el estilo de Peirce. El estilo de Peirce es como más obsesivo, podríamos pensarlo, ¿no? Donde en realidad está hablando de un tema. Entonces, primero para hablar de ese tema tiene que hablar de otro. Entonces, desarrolla ese primer otro, pero ese primer otro tiene otro tema, un subtema, entonces también lo desarrolla, y entonces uno tiene que tener paciencia. Pero si tiene uno algo maravilloso, es que tiene el don de la ilustración, ¿no? Bueno, también, sí. Bueno, y es alguien que abordó, estudió con ciencia y con minuciosidad todos los filósofos, casi prácticamente, desde Aristóteles hasta Hegel. Cuando abordó el tema de la matemática, su padre era matemático, él se ve que recibió el padre era uno de los matemáticos más destacados de Harvard a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y los desarrollos que hace Peirce, o los matemáticos de hoy en día,
lo tienen ahí arriba, ¿no? O sea, superó a su padre con las innovaciones que propuso, ¿no? Dentro de la a los matemática. 9 años escribió su primer monografía sobre Kant, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo de la ilustración lo decía no en el sentido del hombre ilustrado enciclopédicamente, sino en esa capacidad de transmitir imágenes, ¿no? Bien, sí, exactamente. Sí. Bueno, un poco lo que decía Sí. Luis, ¿no? Exactamente, ¿no? Empieza a explicar un tema y lo explica desde la base, ¿no? Y cuando tiene que dar ejemplos de ejemplos, y lo que tiene, me parece que esto, no sé si ibas a esto, Luis, lo que va a decir tiene aplicación práctica, Bueno, ¿no? eso es muy norteamericano, ¿no? Muy estadounidense, y también supongo que debe tener que ver con algo del pragmatismo, ¿no? Porque estaba leyendo sobre un sociólogo, ahora no me acuerdo el nombre, pero que trabajó mucho sobre los que consumían marihuana y los músicos de jazz en la década del 50, y decían que él se hacía 2 preguntas. ¿Cómo y quién? No para qué o qué, que eran las preguntas más abstractas, ¿no? Sino las preguntas de cómo se hacían esas cosas para llegar a determinada cuestión. Ahora, en ese sentido, no me quiero ir del tema del psicoanálisis, pero me voy a ir un poquito, que es, ¿por qué lo toman? Aunque tengo alguna idea, pero me gustaría que lo digas vos, también con algún pie de página, por supuesto. ¿Por qué lo toman para el paradigma indiciario? Porque lo toman como uno de los del signo de los 3, ¿no? Es el libro de Eco, Sí, de los Sivok, exacto, sí. de Ginsburg. Sí. ¿Por qué lo toman? Sí. Uno puede decir, más o menos lo tenemos una idea, pero para nuestros oyentes, tomando Sí. un poco la posta de lo que diría Gabriel, ¿por qué lo toman a Peirce? Como decías vos, el que hace esa unión entre paradigma indiciario y Peirce no somos nosotros los pioneros, sino que bueno, aparece en ese libro Humberto Eco, El signo de los 3, un libro que nos marcó mucho, ¿no? Con Gabriel y con Federico en esa época. Bueno, si uno lo piensa un poquito, va de suyo, ¿no? El paradigma indiciario, ¿de qué se trata? Se trata de índices, ¿no? De cómo uno va descubriendo indicios, ¿no? que nos van aportando elementos para hacer alguna conjetura, ¿no? Para sacar alguna conclusión inexacta, en el sentido de que no es una deducción, ¿no? Que nos va a dar con certeza, ¿no? de premisas verdaderas una conclusión verdadera, sino que acá ante indicios uno hace una conjetura que puede resultar o no, ¿no? Pero lo que hace, el movimiento que hace Peirce es formalizar el valor semiótico del indicio. De ese índice. Bueno, esto que ustedes dicen, yo debo decir que a mí me ayudó muchísimo, sobre todo concretamente vía Gabriel, en un caso en el cual yo participé, un caso de una desaparición de 9 años atrás, donde no había ningún tipo de indicio forense tradicional, ¿no? Y armé un trabajo con preguntas sobre lo que había y sobre lo que no había. Y eso me hizo hacer un aporte al cual le tenía menos 20 de confianza, porque era pura conjetura. Y es muy difícil un caso penal donde no hay cuerpo, no hay nada. Son muy pocos, más allá de los casos de la dictadura, de Lesa, ¿no? Y sin embargo, este caso llegó a juicio y llegó a condena, pero yo siempre le digo a la gente cuando hablo de este caso, no importa si se lo condenó, si no importa poder mostrar que se puede pensar y abordar algo de una manera diferente. Bueno, que es como la modalidad de la resolución semiótica del caso de Marie Roget en Edgar Allan Poe, ¿no? Exacto. Y Sí. que, bueno, también es una referencia en Peirce. ¿Podés Sí. contarle a nuestra audiencia algo de ese caso? Sí. Sí. Lo que pasa es que después me acusan de que el pie de página... No, son hechos. Claro. Son signos. Estás autorizado. Son al pie de página. indicios, quédate tranquilo. Es uno de los cuentos de la trilogía de Edgar Allan Poe, de La carta robada, Los crímenes de la Rue Morgue y bueno, y
el misterio, ¿no? ¿Cómo se llama? El caso de Marie Roger. Bueno, El misterio de el Marie misterio de Roger, ¿no? Marie Roger. Sí, que Edgar Allan Poe resuelve el caso. Hay como va en paralelo con un asesinato ocurrido efectivamente en Nueva York, creo. Y Edgar Allan Poe lo resuelve, en realidad Dupin, ¿no? El personaje de la trilogía, el detective, ¿no? El primer detective de todos los tiempos, a través de la lectura de las publicaciones en los diarios, en los informes de la policía, es decir, a través del análisis semiótico llega a la resolución del caso, ¿no? No vamos a spoilear el caso de la muerte de Marie Roger y la desaparición, ¿no? Porque había desaparecido. Bueno, pero es interesante porque ahí sí se puso en juego. Lo mismo que con el de la carta robada, Claro, que es sí. el tercero que... Sí. Que es el que inmortaliza después Lacan para los psicoanalistas, ¿no? Sí. Sí. Quería, me había quedado mal, Juan Ángel Magariños de Morentín. Me Bien. refería a él, filósofo semiótico, que tomó a Peirce muchísimo, es español, pero bueno, trabajó en la mayoría acá en Argentina, en la Universidad de La Plata, y tiene unos trabajos muy interesantes. Nada, bueno, lo recomiendo al que quiera investigar, y bueno, merecía que le diga su nombre completo. Y acá Verón también, ¿no? Bueno, Fue uno. sí, Eliseo de Verón los- también. también Eliseo Verón. hay una psicoanalista o psiquiatra americana que ese libro, no sé si no lo compartimos en algún momento, que ha publicado algo sobre Peirce y el tema de la psicosis. Sí. No recuerdo sí. el nombre de ella, pero No lo tengo presente, pero trabajó sí. específicamente esa relación, ¿no? Es un libro que no se ha traducido No, al español. No lo tengo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué hubo en la novena jornada Peirce? Sí, no, a ver, me parece que lo que concretiza, ¿no? Lo que hace evidente las jornadas cristianas, cuando uno va y va a escuchar, bueno, la mayoría son filósofos, ¿no? Pero hay filósofos, sociólogos, economistas, Periodistas. matemáticos, periodistas, psicólogos. Todo eso uno encuentra en la jornada peirciana. Solamente el trabajo de Peirce puede unir un poco todos esos campos y ser, digamos, un lugar para ir a abrevar, ¿no? Y sacar ideas, ¿no? Es constante. Que es un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos con Lacan, sin que haya jornadas de ese tipo, porque muchos conceptos de él lo han tomado no solamente gente de la literatura, Sí. sino de la política, de la filosofía, Ujú. de las ciencias sociales. Lo único que no hay jornadas, las jornadas siempre son de psicoanalistas lacanianos. No, pero Lacan convocaba, ¿no? En torno de sus seminarios. Lacan convocaba En aquel momento. En cuando aquel vamos a- momento, ¿no? Esto que Peirce convoca ahora, más de 100 años después de su muerte, ¿no? Porque yo me acuerdo en Lowell, fue impresionante. O sea que vos estuviste también ahí. Sí, ahí Sí, fuimos presentamos juntos, un presentamos trabajo, sí. sobre el nombre propio en Peirce y Lacan. Lo que llamaba la atención era que se podría decir que participó en ese encuentro gente que venía de los más diversos lugares, profesiones y actividades del mundo, ¿no? Exactamente, sí. En torno de la semiología peirciana. Ujú. Bien, y Oscarcito, vos tenés publicado un libro también, que tiene que ver con tu trabajo de investigación. ¿Puedes hablar de ese libro? ¿Algo? Que ya tiene algo. 2 o 3 años más o menos, ¿no? O más. Sí, tengo el trabajo, digamos, que sería el libro
que es como el fruto de la tesis, ¿no?, de doctorado, exactamente, el libro se llama Sujeto y orden simbólico, aportes de Peirce a algunas problemáticas del psicoanálisis. Ujú. Bueno, y justamente lo que trato de trabajar era eso, ¿no? A ver, de alguna manera, un poco a tu pregunta, ¿no? Bueno, muchos psicoanalistas hablaban de Peirce, pero Hasta ahí. lo que yo veía es que, bueno, pero más allá de eso, cómo aplicar eso, cómo profundizar eso para que nos sirva en la práctica clínica, por ejemplo. Bueno, el libro fue ese desafío, ¿no?, de poder articular algún abordaje desde la semiótica y la lógica peirciana ante algunos problemas concretos que nos encontramos, se encuentra la psicología, en específicamente el psicoanálisis que se encuentra, ¿no? Por ejemplo. Y, por ejemplo, para pensar algunos tratamientos con algunos chicos diagnosticados de autismo, por ejemplo, ¿no? El tema del acceso al lenguaje o no, cómo acceder al lenguaje. Entonces, bueno, tratar de abordarlo desde justamente cómo acceder a ese orden simbólico, ¿no? El orden simbólico que implica, y que implica que el sujeto de alguna manera se tiene que atravesar, tiene que tener una inscripción en el signo, ¿no?, en los signos, en los significantes, diría Lacan. Entonces, cómo pensar algunas, digamos, de esas problemáticas y vislumbrar alguna hipótesis de maniobra con algunos casos concretos. En el libro agarro algunos casos concretos trabajados por analistas y trato de darle una lectura desde la semiótica peirciana, donde se ve, ¿no?, hay el efecto de, bueno, qué pasa desde el signo, desde la semiosis, desde como dos grandes problemáticas. Entonces ahí tenemos sujetos que tienen que entrar, ¿no?, en el orden simbólico, que sería, por ejemplo, los casos de autismo, o ya sujetos desde la neurosis, por ejemplo, pero donde tienen problemáticas que podemos ubicar ahí como algún problema en la semiosis que realizan, ¿no? Ajá. Y te pregunto, digamos, ¿no?, obviamente soy un analfabeto respecto a Peirce, pero ¿y lo real en Peirce cómo aparece? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y yo creo que ahí también con Gabriel hemos trabajado un poco esas. Justamente, Peirce no es psicoanalista, entonces no vamos a pretender que desde la, digamos, de la conceptualización peirciana encontremos tal cual lo que uno como analista encuentra en su experiencia clínica, ¿no es cierto? Yo creo que ahí justamente es un lugar lindo como de enriquecimiento recíproco, porque el psicoanálisis mismo le puede aportar algunas vetas, ¿no?, o algunas pistas a la teorización peirciana de la semiótica del signo, justamente en relación a esto que vos decís, digo, del tema de lo real del sujeto, ¿no es cierto? Ahí. Sin embargo, el esquema, digamos, la estructura peirciana permite ir a lo real, con esa estructura triádica de representamen, interpretante y objeto, donde el objeto a veces puede ser un objeto semiótico, pero en última instancia también podemos pensar el objeto como objeto perdido, y podemos hacer jugar esas leyes semióticas en relación a un objeto perdido, ¿no? Dos pies de página, ¿no? Una que tiene que ver con la máxima pragmática, que es que solo tenemos acceso al objeto a través de sus efectos, ¿no? Esa es una. Y la otra cuestión es que, en relación a tu pregunta, Diego, es que Peirce reintroduce un modo de inferencia lógico, introducido oportunamente por Aristóteles, pero perdido, ¿no?, a lo largo de la historia del pensamiento, que es la abducción, como el modo de razonamiento que es el único que permite alguna captación de lo real. Claro, como de los Pero efectos a las posibles causas de ese efecto, ¿no? Me parece ¿Sí? que ese concepto, Gaby, que vos bien decís, tuvo un problema de aceptación por la otra manera en que Peirce llamaba eso, Sí. que suena más esotérica, ¿no? Bueno, Que cuando es adivinación. claro, sí. Sí, Peirce en algunos momentos se empieza Juega a con las hipotetizar, juega con ¿no? las palabras. Sí. Y a veces sí, bueno, es humano también.
Bueno, No lo nos creo. tenemos que ir a la pausa comercial. Muchas gracias por venir, Oscar. Y Gracias un por la placer. invitación, un placer, Sí. muchas gracias. Bien, estamos a la vuelta en nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hugo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes ¿Cómo estás, Hugo? en este primer viernes de cada mes? Sí, y bueno, se va, como veníamos diciendo, se va armando la serie, ¿no? Claro, ustedes se van armando la serie y yo armando en mi libro. Bien, bien. Hoy justo venía pensando Sí. en el título del próximo libro. ¿Ya lo encontraste? Sí, hoy. Bien, bueno. ¿Podés darnos un adelanto? Sí, porque tenemos Amor en tiempo de cine, Sí. Pasión en tiempo de cine, La Shoah, y me parece que después de este ciclo el libro tendría que ser El mal en tiempos de cine. Ah, bien. Excelente, excelentísimo. Me parece. Bien, podemos sacar el libro y el video. Mm. Bueno, y hoy vamos con una de las películas del 2023, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo. Bien. Y Estamos hablando de la película Oppenheimer, ¿no? Sí, como dice él, que con ese nombre nadie puede dudar que era judío. Ajá. Eso dice él. Para nosotros no, ¿eh? Para nosotros Oppenheimer podría haber sido perfectamente alemán. perfectamente Sí, alemán. Pero él dice que Sí. no. Que no hay ninguna duda. Bueno, Bueno, ¿y por qué lo dice? lo dicen, hay un diálogo ahí que el otro personaje también tiene un nombre, pero más ocultable. ¿Sí? Esos apellidos que si tiene una N, tiene dos N, o ese es Strauss, Truss. Lewis Strauss, ¿no? Sí, Strauss. Y entonces dice cómo se pronuncia. Depende de cómo se pronuncia, es uno u otro. Tremenda actuación de Robert Downey Jr., ¿no? Tremenda, sí, tremenda. ¿No? O sea, que entre los dos, entre, digamos, ahí se me fue el nombre, entre Cillian Murphy y él se roban la película, digamos, ¿no? Sí, no sé cómo se hace para hacer otra película después de esa. Cuando uno tuvo esas actuaciones, pienso en eso, ¿no? Cuando un actor tiene una actuación tan... ¿Cómo hace para salir del personaje? Ujú. ¿No? Porque ya es él, ¿no? Dicho sea paso, es un modo de decirlo que en realidad es un acting out. Ah, a ver. Porque la palabra acting out viene del inglés, que es, hasta donde sé yo, que es act out, que es cuando uno, supongamos que estamos ensayando alguna obra de teatro, pues, Macbeth, y a alguno le toca hacer Lady Macbeth. Entonces estamos ensayando, cada uno va leyendo su parte, y de repente uno se da cuenta que ya está metida completamente en el personaje alguien, que es Lady Macbeth. Entonces tiene un acting out. Entró en el personaje. Sí, la actuación le salió afuera, ¿no? Ujú. Habría que pensar qué relación tiene eso con nuestros acting out, y nosotros lo usamos de un modo, no sé si es una buena, la traducción que hemos hecho sea correcta. Ajá, ahora, qué interesante, ¿no? Porque, por lo menos lo que me ha llegado, digamos, del backstage de la película, la manera que, digamos, que entró al personaje de Cillian Murphy y la manera que entró al personaje de Downey Jr. es absolutamente, diametralmente distinta, ¿no? Uno entró de una manera, digamos, casi obsesiva, ¿no? Bueno, no sabré, seguramente hay mucho de mito, ¿no? Esto de que durante un mes comió lo único que comió fue una nuez por día para bajar de peso y digamos, y tomar este aspecto chupado de Oppenheimer, y que mientras todos los demás, entre ellos Downey Jr., se iban a tomar cerveza en algún intervalo, él se quedaba aprendiendo holandés, ¿no? Que parece que aprendió todo lo que habla en holandés en la película, lo aprendió en una noche, digamos, ¿no?
O sea, ¿no? Como Oppenheimer. Claro, ¿no? O sea, ahí aparece esto, ¿no? O sea, como... Entrando. Y Downey Jr., por otra parte, que se iba a tomar cerveza, pero, digamos, uno realmente lo ve en ese personaje que montó, ¿no? Bueno, pero, perdón, una moción de orden. Y porque voy a tomar la posición del que no la vio, ¿no? O sea, como yo. ¿Se podría hacer una presentación no digo que no te la vamos a spoilear. No de contar la peli, pero sí de situar, Hugo, vos particularmente. Ya te digo que no, No, ¿cuál es el punto? Por eso digo sí. que no. A ver. Porque lo primero que tenemos para hablar de la película es de cuál de las películas vamos a hablar. Bien, a ver. Eso, voy a tomar otra película que me haga un poco de publicidad, puede ser. Porque ahora voy a hacer un curso sobre amores no tan clásicos, y una de las películas, la primera es Los Puentes de Madison, que todos suponen que es una película de relación amorosa entre Meryl Streep y Clint Eastwood. Eso es lo que vieron todos. La película no se trata de eso, La película se trata de la relación de ella con sus hijos. Así empieza la película y así termina la película. El resto es un imaginario de esa, ¿no? Es como, ese es el tema central de la película. Entonces acá tenemos, por eso es difícil la pregunta que vos haces, acá hay 3 películas, depende de quién la analice. Si la analiza el mundo político, va a intentar hablar sobre el tema del macartismo, ¿sí? Sobre lo que sucede en la película en esos momentos políticos, y Oppenheimer es una víctima del macartismo, por sus ideas contra la bomba de hidrógeno. Entonces, si la ven los sociólogos por ahí, o el mundo político más en general, o la gente, dirán que la película se trata sobre la bomba atómica, ¿no? Y bueno, y el mal es la bomba atómica. Los afiches. O la alianza entre el poder científico y el poder militar, digamos, ¿no? Sí, entonces tenemos, por otra parte son nombres del mal, ¿no? El macartismo, tenemos la película que se podría hacer justo el tema, este cruce, tema de ciencia y, por lo menos ciencia y moral, pero yo tengo el padecer de ser psicoanalista, así que para mí la película se trata sobre el bullying. Digo, si yo tuviera que decirle a alguien por qué ir a ver la película, es sobre el bullying. Todo va a suceder por un bullying que Oppenheimer le hace a alguien que era su jefe. Le hace un bullying en el Congreso. ¿Cómo se diría hoy? Lo goza, sí. Públicamente, el jefe había propuesto que se mande no sé qué cosa a Noruega, y él dice, sí, mandar eso a Noruega es como mandarle sándwiches. Públicamente, todos se ríen de él. Y empieza la película. Eso es lo que pasa en la película, eso es la historia de esta película, ¿sí? Le hacen bullying a alguien. Entonces, es una película desde mi... Obviamente que los otros temas son, entre comillas, más importantes. ¿Le hace bullying a la persona equivocada? Le hace bullying a la persona que... Bueno, el bullying siempre es la persona equivocada. Te vas a enterar después el poder que tenga. Vos haces bullying. Y un día te enterás que fue la persona equivocada. ¿Por qué? Te la devuelve. Y entonces empieza una serie de preguntas que uno tiene sobre las respuestas, esas que no son legales. Donde todos empezamos con cuestiones sobre... Después, si vamos a la política, diremos si el fin justifica los medios, ¿no? Y después, antes de eso, tenemos qué medios son válidos. Y él lo humilla, la palabra es, lo humilla públicamente, ¿sí? Que por otra parte es la posición de él en la vida, en cuanto a los temas científicos, a los que no saben,
¿sí? Los humilla, ¿sí? Y entonces se la van a devolver, ¿sí? Tenés que estar preparado cuando vos haces eso en la vida. Digo, es la película que en general nadie ve, por eso me parece que es un mal completamente distinto, y en todo caso está, podemos decir algunas cosas distintas que las que se pueden decir con la bomba. Sí, desde el punto de vista sociológico, sí, que por otra parte, o político. seguramente, Que no es que sean menos. para hablar de eso no creo que yo sea la persona más indicada. Podemos hablar, pero sobre la relación entre la que planteas vos, que es la más fuerte, ¿no? Entre ciencia y poder. Pero me parece que la película pone en juego el daño del otro y qué se merece. De hecho, uno podría comparar, salvando las distancias, pero bueno, así como a él le responden con destitución de todos los cargos a Oppenheimer por el bullying que hizo, es por eso. Después puedo decir que es por otros motivos, pero eso es lo que organiza la respuesta de su jefe, Strauss. Y él dice una frase que a mí me parece que también es interesante para que nosotros pensemos en un momento determinado, me parece que es el punto fuerte de su discurso, que dice: lástima que no se la tiramos a los alemanes. Esa es la posición de él. Él lo que lamenta es haber tenido que tirárselo a los japoneses. Entonces es una pregunta: ¿los alemanes se la merecían la bomba? ¿Sí? Y la siguiente, ¿los japoneses se la merecían? Los japoneses seguro que no. Aunque ellos dicen, que también es cierto, que es posible, porque no somos sociólogos, pero para hablar de sociología, los japoneses no se iban a rendir. Sí, de todas maneras, digo que esa es obviamente la versión oficial, digamos, por lo menos la versión que nos ha llegado a todos una y otra vez desde el fin de los tiempos. De todas maneras, lo interesante de la película de Nolan es que de alguna manera pone un poco en duda esa versión. Digamos, obviamente la pone en escena porque es inevitable, porque fue la versión oficial, digamos, pero pone un poco en duda de si los japoneses ya realmente ya estaban a punto de caer y que en realidad tirar la bomba a Japón en realidad fue tirársela a la Unión Soviética, digamos, ¿no? No. A ver, dos cosas te puedo decir. Primero que podemos hablar de política, que yo pienso que se le tiran a Japón, en el sentido, pero no para amenazar a la Unión Soviética, sino para quedarse con Japón. Pero es un tema político. Pienso yo que Japón es nuestro. Eso es una. Y la otra, que es muy interesante, que nosotros inmediatamente, yo fui el primero, así que empezamos, los japoneses, ¿no? Si los japoneses se iban a rendir, como si los japoneses como conjunto, ¿sí?, fueran a tomar una decisión. Sí, todos la misma. Sí, y qué sé yo, no sé quiénes son los japoneses. Hay ahí algunos que toman la decisión de rendirse o de no rendirse. Ni los japoneses no se iban a rendir, ni los japoneses se rindieron. Y nosotros, yo fui el primero, ¿no? Así que dije los alemanes y dije los japoneses, qué sé yo. Bueno, y esto que ubicás, ¿no? Vos ubicás esto, ¿no? Esto de Oppenheimer diciendo, como diciendo algo así, ¿por qué se rindieron tan pronto los alemanes? Digamos, porque me hubiera gustado tener la bomba. ¿Y qué ubicás ahí en eso? No, estaba pensando en la situación de se lo merecen, ¿sí? Lo que uno se atribuye por lo que le hizo el otro, ¿sí? En el daño, en el mal, ¿sí? Hay siempre un circuito donde el que hace mal tiene alguna justificación en el daño recibido, ¿sí? Y por supuesto que el mundo psicológico alimenta eso, en el sentido que las culpas van siendo para otro lado y la culpa siempre la tiene el tatarabuelo, de última. Bueno, pero ahí, Hugo, vos situabas algo como un punto de inicio, ¿no?, de la película que me parece que justamente lo situás porque
tiene una potencia de algún modo ordenadora como para poder seguir una línea de lo que se desencadena después, ¿no? Pero en donde ahí vos situabas algo que estaría del lado de la humillación del otro, ¿no? Quiero decir que esto podría haber sido sin bomba atómica en una universidad. Claro, pero ahí alguien que humilla a alguien públicamente y después el otro está esperando el momento para arruinar la carrera universitaria. Bueno, pero ahí se lo merecen, ¿no? Y se podría seguir en esa línea. ¿Se merecen la humillación? No, si se merece la respuesta por la humillación. Esa es la pregunta. ¿Sí? No, la humillación no se la merece. Nadie merece ser humillado. Digamos, este Strauss, que evidentemente, ¿cuál es el pecado de Strauss? No estudió. Es una persona que no hizo... Es un autodidacta, digamos. Sí. Al menos en esa área de conocimiento. Sí, yo creo que es un autodidacta, es el modo de decir que él algún conocimiento tiene, digamos, porque su nivel está completamente alejado del nivel de Bohr, Oppenheimer y Einstein. Bueno, el nuestro también, aunque hayamos estudiado, ¿no? Por supuesto que uno está lejos de esos. No se olviden de Heisenberg. Y, obviamente. Entonces, están, digamos, está una delantera un poco fuerte, ¿sí? Y entonces, y el tipo no estudió, y él le dice, ¿por qué no estudia? Y, bueno, yo estudié en su momento, yo soy de exactas, estudié unos cuantos años. Bueno, las materias de exactas de los altos últimos niveles a los cuales yo no hice, yo llegué hasta la mitad, son de una dificultad impresionante, digamos, en cuanto al pensamiento. Eso a mí para algunas cosas no me daba. Bueno, no me parece que eso me merezca que alguno me humille. Tenía un compañero que me ayudaba, que sabía realmente, bueno, esa es una historia para contar personal, de cómo que me hacía preguntas que bien, y yo me di cuenta que yo no estaba en condiciones de abordar los problemas que abordaban ellos. Claro, pero no con la intención de humillar. No, al contrario, con mucho afecto. Bueno, pero eso no era para humillarme. Ahora, una vez que se produce la humillación, que se produce el bullying, entonces estás desencadenando fuerzas desconocidas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que se merezca eso, ¿no? El humillador. Pero sí, me parece que quiere decir que en los lugares donde hay un deseo, en el caso de Oppenheimer, o el que sea, y el deseo implica una posición fuerte en la vida, ¿sí? Se requiere cierta ética, ¿no? El deseo requiere cierta ética. Ahora, vos ubicás ese momento de humillación que aparece, digamos, muy claramente en la película. Hay dos momentos. Sí, pero ya cuando él entra ahí y le dice que sí, que va a pensarlo si se queda, es el lugar más importante, y que uno de los motivos para quedarse en el centro de estudios más alto de Norteamérica es que le queda cerca y que es lindo el paseo. Es verdad. Sí. Que del centro de investigaciones que han montado, lo interesante, ¿sí?, es el jardín y que el paseo es corto. Bueno, y el tipo tiene el centro de investigaciones, pero bueno, no es académico. Lo humilla con bastante, no digo sistemáticamente, pero es la posición de él, ¿no? Todo lo que está fuera de su campo teórico o sea es que muy fuerte. Esto responde un poco a la pregunta que te iba a hacer. Digamos, de alguna manera te adelantaste con la respuesta, que era si este episodio de humillación era un desliz, digamos, que lo podría tener cualquiera, o no, o era ya una posición de él, digamos, ¿no? A ver, como siempre nosotros cuando hablamos de cine, con la humildad que podemos tener, hablamos de la película. Sí, estoy hablando de la película, del personaje. Oppenheimer no lo conocemos. No sabemos, ni siquiera sabemos si corresponde al personaje que montó Nolan, pero respecto al personaje. El personaje, digamos, si uno estuviera en el barrio,
se la merece. Lo que pasa es que lo que le hace, como nosotros, seguramente lo de esta mesa, estamos en desacuerdo, porque se la merece, porque él tiene ideas que nosotros consideramos con las que estamos de acuerdo, entonces estamos en contra. Pero si hubiese sido de otra manera, ¿sí? Si hubiésemos estado de acuerdo con las ideas, ¿sí? Y las ideas de Oppenheimer hubiesen sido las contrarias, hubiésemos dicho otra cosa. Vamos a tomar otro malo de la historia, que es Ramón Mercader, ¿no? Que, bueno, para los que casi todos lo deben saber, pero que para que no la vimos, es el asesino de Trotsky. Bien. El Partido Comunista lo manda a matarlo a Trotsky, que tampoco era muy bueno, por lo menos en las épocas que estuvo al mando de la Revolución Rusa. Pero bueno, eso es para otro día. Ahora, si a Ramón Mercader le hubiese tocado matarlo a Hitler, podría haber sido, el PC le podría haber dicho matarlo a Hitler. Entonces sería un bueno. Pero le tocó Trotsky y él hacía lo que le mandaba el Partido Comunista. No es que él de Trotsky no sabía nada. Solo sabía que el Partido Comunista le había dicho que lo mate. Y entonces hay libros y libros de Ramón Mercader, y habría libros y libros, más libros, si le hubiese tocado Hitler. Yo creo que el día que falleció Ramón Mercader, dijo, qué mala suerte, me tocó justo Trotsky, con tanto que me hubiera tocado si Hitler malo. se hubiera ido de paseo a México, a lo mejor le tocaba, pero y le puede haber tocado, y le puede tocar. Entonces nosotros nadie se hubiese quejado de los modos con los que entró en la casa. Sí. Pues, se la merece, él se la merece. Sí. Entonces, en el caso de la película, como es Oppenheimer, y como Oppenheimer defendía las ideas con las que yo pluralizo, si ustedes me dicen que no, me dicen, con que yo supongo que estamos de acuerdo, que estamos en contra de la bomba de hidrógeno y más que la tiren, ¿sí? Entonces la posición de Oppenheimer es la correcta, y entonces que hayan usado eso, ¿sí? Para hostigarlo y hacerle perder el cargo, nos parece mal. Ahora, no es por eso que se lo hostiga. Se lo hostiga por la posición, por lo que él había hecho con su posición de poder. Ahora digo, cuando vos decís se lo hostiga, porque es el personaje de Strauss, ese C, o uno puede diferenciar. Una cosa es, digamos, el hostigamiento que va a recibir del personaje de Downey Jr., vamos a ponerlo con el nombre del actor, lo cual no significa que haya otro hostigamiento de otro nivel que digamos que no corresponda con el bullying. Digo, porque ahí, por ejemplo, aparece el personaje de este actorazo, el que hace de Truman, el presidente, sí. Gary Oldman, tremendo actor, digamos, que en realidad, digamos, ahí es de otro orden, ahí hay una diferencia claramente política, digamos, ¿no? Está bien, pero Truman, a ver, quiere un minuto. Dale. No, Sí. minuto usted, necesita minuto ustedes, lo seguimos después. No. Vamos a ir a una pausa musical, pero Truman lo desimplica. La posición de Truman me parece que responde a la pregunta que vos tenías sobre la relación entre la ciencia y el poder. Truman dice, yo me hago cargo de la parte del poder, ¿sí? Y la ciencia tiene sus límites. Y ustedes pero también le dice, vos no me rompas las pelotas. Sí, no me rompas las pelotas, pero queriendo hacerte cargo de algo que no te corresponde, ¿sí? ¿Qué sé yo? La ciencia tiene esos límites, y él, hasta donde había llegado, que era tener la bomba, porque los alemanes la iban a tener, yo creo que nadie podía discutirle la posición a él. Bien, yo les propongo, vamos a escuchar un tema musical a Ney Mato Grosso, más específicamente, y volvemos con la bomba. Escuchábamos, Hugo. No, siendo con una pregunta sobre que el destino de Strauss también queda atravesado por esto.
pero es bastante habitual que la ira le gane al deseo. Mm. ¿Sí? La ira es muy poderosa. ¿Sí? Eso lo sabemos continuamente, en el sentido que si tomamos la ira como el punto extremo de lo imaginario, ¿sí? Lacan decía cuando el hilo no entra en la aguja, ¿sí? Y cuando uno se empecina en la ira, ¿no? En querer destruirlo al otro, y ahí es muy difícil que el deseo entre, porque lo que hay que es, bueno, finalmente se trata de, nosotros conocemos el del escorpión y el sapo, ¿no? La rana. Y, bueno, le te voy a contar uno que es, bueno, así decía, es como dos escorpiones en una botella. Y los dos saben que se van a matar uno al otro. Que uno va a morir. No, los dos. Porque dos. Cuando lo mate, se muere. Digamos, es como que los dos escorpiones con la rana, se ve que el escorpión cuando pica, se muere. Se muere, sí. Entonces pica y se muere. Sí. Sí, pica y se muere porque la rana está en el medio del agua y se murió ahogado. Claro, acá parece que no, que va más allá de eso, que es como algunos animales que el momento de matar se va con eso. Entonces, él no puede pensar otra cosa que en esa humillación que tuvo y que lo atormenta por las noches. Debe ser inclusive como analistas cuando la ira gana, y la lucha especular, debe ser difícil inclusive interpretar los sueños, porque el escenario imaginario de la ira hace difícil escuchar el deseo ahí. Está siempre el deseo de destruir al otro, y entonces Troll lo quiere destruir y efectivamente se destruye. Sí, por eso digo, me parece que es una película muy interesante para los chicos, para ver las consecuencias del bullying. Sí, que el bullying te lleva puesto, en algún momento te lleva puesto. Sí, la ira. La ira, sí. La ira que retorna como algo poderoso, ¿no? Este caso es interesante porque la ira de Strauss es una ira que de parte de él implica una energía, una planificación, pone a todos sus jugadores para eso, consigue a uno que es, digamos, que odia especialmente a los rusos, les estudia a los antepasados, es un estudioso de este plan para destruirlo, porque lo humilló. Sí. Pero pasa a ser una suerte de obra de ingeniería, ¿no? Sí, y creo que Oppenheimer, por eso la posición de él él creo que ni sabe lo que hace. Da por obvio, digamos, que es lo que sucede en las situaciones de bullying. Los que hacen bullying, después podemos hablar de a los que le hacen bullying. El que hace bullying habitualmente cree que tiene derecho a eso. Se lo atribuye como derecho. Se lo merece, ¿no? Porque está el se lo merece ahí, sí, no, latente, ¿no? Las dos cosas. Se lo merece hacerle bullying, ¿sí? Pero él lo tiene incorporado como derecho. En la escena, ustedes son jóvenes, pero bueno, en la escena de... Gracias, Hugo. Sí, son dos Hacía pibes. Tanto que no nos decían un piropo. Ustedes son dos pibes. Pero el siglo pasado, cuando yo iba a la escuela primaria, nosotros pasábamos y al gordo que estaba adelante, ¿sí? Sentado, le pegamos un coscorrón. Íbamos y le pegábamos todos. Y pasábamos todos por la fila. Hemos sido compañeritos de secundaria. Secundario. Así que entonces sabemos de algunas historias de coscorrones. Entonces estaba el gordito adelante y todos pasábamos. Sí, tampoco quiero decir que yo era el gordito de adelante, ¿no? Porque entonces me baja el estatus en el programa. Pero bueno, ponele que no era. Entonces todos pasábamos y le pegábamos. El gordito se quedaba, es cierto. Pero es otro tema eso. Y le pegábamos y todos nos parecían normal. ¿Sí?
Sí, y se le pegaba al gordito mientras hablábamos y le íbamos pegando al gordito en la cabeza, le pegamos coscorrones. Sí, como que estaba para eso, ¿no? Y por eso digo... y íbamos a jugar al fútbol y decíamos, gordo, lleva la pelota, y no jugaba. Se lo merecía. Gordo, vos llevas la pelota, llevas la remera. Y nos parecía normal esa situación. Bueno, pero a ver. Eso es Oppenheimer. Claro, pero digo, y bueno. Como él sabe, como él tiene otro nivel, como es un académico, más que un académico, él es una mente superior, entonces es entonces. Pero entonces ahí, cuando dijiste mente superior, me resonó bastante, digamos, ¿no? Porque es una paradoja, ¿no? Digo, porque ahí uno puede escuchar el racismo, ¿no? Sí. O sea, en este Oppenheimer judío, que digamos que está librando una especie de cruzada contra el nazismo, del pueblo elegido. Sí. Pero digo, incluso esto de inteligencia superior, raza superior, ¿no? O sea, ser el pueblo elegido de por sí te pone en otro nivel en relación al resto de los pueblos. Pero ¿no? justo, mira, hablando, entonces digo porque acá hay una dimensión que en algún punto excedería al OPSI. ¿Excedería? Sí. Bueno, el racismo siempre está en un punto complejo para nosotros. Sí. ¿Es un tema nuestro o no es un tema nuestro? O en el punto de vista, es un tema civilizatorio. Sí. ¿No? Justo Einstein decía, ¿sí? Si mis ideas están buenas, los franceses van a decir que yo era europeo y los alemanes que yo era alemán. Si mis ideas no son buenas, los franceses van a decir que yo era alemán y los alemanes que yo era judío. Sí. Nosotros, yo hice el comentario de que nosotros inmediatamente hablamos de japoneses y de alemanes. Sí. Es decir, el racismo es alguna forma de generalización y alguna atribución, ¿sí? Que probablemente... ahora, parece que Strauss también era judío, así que no es por judío, ¿eh? No, claro. El racismo de los académicos. Claro, o sea, es otro, esto el racismo en este caso de la inteligencia superior. ¿Quieren que haga lío? Sí. Bueno, el otro día estuvimos con quien va a venir la semana que viene. Con el Fritzsche Friedman. Sí, una mente superior. Entonces dio unas charlas muy interesantes sobre Cortázar, Borges y el peronismo. Sí. Y bueno, voy a hablar bien de mí. Y yo tengo una pregunta que para mí es muy buena, así que estaba muy de acuerdo con mi pregunta, es que lo que se decía del peronismo, ¿sí? En aquellas épocas donde empezó, es lo mismo que nosotros, mayoritariamente, decimos de los que votaron a Milei. Lo mismo, las mismas palabras. Las mentes superiores, ¿sí? Engloban, dicen, así que sí, bueno, pero también esto viene mucho de la academia. Aun cuando la academia, porque siempre la academia se cree progresista, ¿no? Pero cuando llega al punto de evaluar lo que no tiene que ver con lo académico y se pone, difícilmente no se ponga racista. Digamos, no es fácil que la educación no te ponga racista con el que no tiene educación. Se dice así, la palabra, una palabra que nosotros usamos mucho, es un mal educado. Sí. ¿No? Entonces... sí, de hecho, bueno, nosotros venimos de un colegio que de algún modo, institucionalmente se autopercibía como los aristócratas del saber. Así se llamaba alguna promoción, ¿no? Un grupo. Una revista. Sí, los aristócratas del saber. Sí. Pero fue como una ironía. Claro, como una ironía pero de algo que en realidad fue un discurso pronunciado de apertura,
¿no? En el momento en que la dictadura militar toma el colegio, ¿no? El Colegio Nacional de Buenos Aires, y el discurso de apertura es: ustedes son los aristócratas del saber, ¿no? Y queda esa esa frase en oposición, por lo menos tapa de revista, en oposición a ver, por lo menos ser los burgueses del poder, del saber, los burgueses del poder, pero los burgueses del saber, sí, querría decir que es gente que tiene voluntad de hacerlo circular, eso, de que eso participe. Pero más bien, sí, efectivamente, entonces se produce ese fenómeno. Entonces en la película, para ver la película que la otra, que la vieron todos, esta película que a mí me parece que es a la vez es el corazón de la película, porque es el problema particular que tiene. Del otro, que es, para charlar está bien, que es efectivamente cómo ese saber termina transformándose en las relaciones como modos sistemáticos de humillación. Hay una palabra que se usa ahora, que usan los americanos para las versiones nuevas del machismo, que es el explainman. No sé si la conocen. No. El hombre que explica. ¿Qué caracteriza al hombre de cultura del occidente? Decirle a su mujer: te voy a explicar. Eso es lo que caracteriza. Te voy a explicar cualquier cosa. Yo te explico. Cuando alguien dice yo te explico, ¿sí? Con más sutileza, con menos sutileza, está estableciendo la relación de poder, ¿sí? Oppenheimer ni tiene que decirle te voy a explicar porque no vas a entender directamente. Da por hecho que el otro no va a entender nada de lo que él le puede decir, ¿sí? Él está para hablar con Einstein, ¿sí? Los aristócratas del saber. Sí, sí, claro. ¿Sí? Inclusive él tiene como un toque así despreciativo, aunque necesario, casi como los que limpian los baños, con la gente que hace la parte experiencial. Claro, en ese sentido, con los técnicos. En ese sentido, la película afloja un poco porque él, ¿cómo se puede decir? En un cierto momento él tiene los estudios de que no se puede hacer tal cosa, y entonces le dicen: entendemos todo lo que vos decís, ahora se puede, ¿eh? Los alemanes ya lo hicieron. Y él sigue diciendo que no, y nosotros también ya lo hicimos. Entonces ahí él arma una nueva teoría para volver a ponerse un poco. Ese es el momento, el momento en que él tendría que haber ido a un analista. Sí, Claro. Donde él podría haber dicho, bueno, esto que yo pensaba sobre mi saber, ¿sí? Que estaba totalmente por fuera, él vivía en otro mundo, ¿sí? Inaccesible para todos ustedes. Se tendría que haber angustiado. No, rápidamente él agarra la tiza para recuperar las posiciones. Bueno, justamente por eso no va el analista. Hay un solo ¿no? momento de angustia en la película. Bueno, con la mujer, sí. Con la amante. Con la amante, sí. Bueno, esa parte no la cuenten, que la queremos ir a ver. Entre tanta bomba. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido la película tiene una singularidad, es que el plan, ¿no? Que el plan que fue poner a todos los científicos juntos, tiene la singularidad que es con la familia. Sí, es una singularidad porque, bueno, quizás porque en ese ámbito la familia no corría riesgos, porque, digamos, desde Moisés en adelante no se puede atender al pueblo y a la familia. Si uno atiende al pueblo, no tiene tiempo para la familia queda completamente postergada, sí. Claro. Como en 21 gramos, no sé si se acuerdan, el 21 gramos, que él es un guerrillero que deja a la familia cuando tienen 2 años, es una especie de Che Guevara. Sí. ¿Sí? No en 21 gramos, perdón, en Amores Perros. En Amores Perros. En Amores Perros, sí. Sí, que él deja a la familia, que no sé qué se llama, el que tiene los perros. Sí. ¿Sí? Él había dejado a su familia, peleas, es un ¿no? guerrillero que se fue y dejó a toda la familia. Porque no se puede atender a las dos cosas.
no se puede ir a la guerra con la familia. Sí, o haces la revolución o tenés una familia. Y ¿no? sí, Sería porque más o sí. menos Quienes la quisieran hacer otra encrucijada. cosa, bueno, para otro día, para otra entrevistada. Bueno, pero y ahí te diría la última tentación de Cristo. Claro, Ahí también está planteado. sí, O sigue al pueblo. digamos, al pueblo, O se ofrece- o la vida espiritual, digamos, Sí. o, digamos, la redención o la familia. Sí. Bueno, acá como ellos van ahí todos a un lugar seguro, protegido, parece que se puede tener familia. Es una Sí, opción bastante... igual de todas maneras es muy interesante porque en la película se ve, en ningún momento uno ve a los niños. En realidad uno ve, digamos, a las mujeres de estos científicos que terminan trabajando en la estructura burocrática de esa especie de campo de concentración, digamos, ¿no? Porque cada se parece un campo de concentración un poquito más cómodo, digamos, pero tenía algo de eso, digamos, ¿no? Claro, un campo de concentración VIP. Sí, digamos, y de hecho las mujeres, es muy interesante cuando llega él a la casa. Una casa, se supone la casa que va a ser familiar Oppenheimer, no tiene cocina, por ejemplo, ¿no? O sea, lo primero que ve la mujer es, pero no pusieron una cocina, ¿no? O sea que, ¿no? Digo, en ese punto... que deben ser ciertas esos detalles, por- no se le ocurren de a algún favor- lado lo sacaron. A favor del plan, Sí. hasta donde yo sé, no sé cuánto, pero en alguna universidad norteamericana y más de una, es bastante obligatorio almorzar en la universidad. No sé si es este mito urbano, pero en algunas becas es casi obligatorio. Porque además los campus están muchas veces tan aislados que es difícil ir a almorzar. No, separados, ¿no? una cosa es que sea A difícil, ver. otra cosa es que la universidad te obligue. Ah, No, una cosa es que no, te obligan porque es el lugar donde se va a producir el premio Nobel, ajá. donde los Bien. aristócratas del saber van en el work in progress Sí, sí. a producir otra cosa, ¿no? Lo cual me parece que por lo menos ahí hay un reconocimiento que aún vamos a hacer algo a favor del nombre de la revista, que por lo menos el nombre es en plural, ¿no? Que Oppenheimer casi es solo, Claro. ¿sí? Parecía que todos trabajan, que no, en la película no parece que sea el único que piensa, pero pareciera que es él, ¿no? Es el aristócrata del saber, ¿sí? Sí, de paso hacemos un pequeño homenaje al colega fundador de la revista, ¿no? O uno de los fundadores, que ha sido Ignacio Leukovich. Y esta idea del aristócrata del saber es algo que a nosotros nos gusta mucho, porque a nosotros nos gusta el premio Nobel, nos gusta el tipo que pensó todo solo, ¿sí? El que ganó, el que resolvió el teorema de Fermat, que estuvo 7 años encerrado pensando solo. Bueno, y cuando lo presentó, no sé si conocen la historia, No. después de 7 años lo presentó, ganó el premio Nobel ganado con eso, y uno de estos japoneses, a uno que salvó de Hiroshima, le dijo: tenés un error. Y trabajaron juntos un año y lo resolvieron. Así que el teorema de Fermat se tuvo que volver a resolver, sí. porque se requiso de otra palabra, de otro que te escuche, ¿no? Digo, para nosotros que somos analistas, el lugar del otro. Bueno, esto en lo que uno conoce de la vida de Lacan, digamos, era pan de todos los días, esto de que a las 3 de la mañana levantaba el teléfono y llamaba a un matemático, o al mismo Levi-Strauss, que lo volvía loco. Quizás fue una de las causas de que se divorciara Levi-Strauss. Estaba durmiendo con la mujer, 3 de la mañana, sonaba el teléfono, ¿qué pasó? Levantaba el teléfono y Lacan, que le decía: che, esta tarde vos que dijiste tal cosa ahí, me quedé pensando, y el tipo estaba con unas lagañas así, decía, ¿no? Digamos, y todo el tiempo, o la relación digamos, de Lacan con los matemáticos, con los jesuitas, digo, todo el tiempo, digamos, el backstage digamos, de los seminarios
son horas y horas donde Lacan se juntaba con gente a discutir los más variados temas, ¿no? Bueno, y en los seminarios le pedía a la gente que le hiciera preguntas. Él tiene esa frase que es, el analista se autoriza por sí mismo y por algunos otros. En la vida de nosotros como analistas sabemos que en general nosotros, el por algunos otros no es tan difícil. Porque el mercado de trabajo, en general nos autorizamos, nos mandamos pacientes, ¿sí? Entonces a veces es más difícil autorizarse por uno mismo. Pero es con algunos otros. No sé si por algunos otros, pero no hay manera de autorizarse si no es con algunos otros. No, más allá de quién me autoriza, sino la modalidad para que yo me autorice, no tengo otra posibilidad de que estar con otros hablando, aunque ellos no me autoricen. Para que yo me autorice, tiene ¿Y que eso haber... en Oppenheimer? Bueno, Porque... hay otros, sí. Sí. Hay otros pensando, y la idea de juntarlos es de él. Sí. Él sabe que hay que juntarlos y sabe que tiene que... Y cuando viene Bohr, sabe que es una mente... Él, en ese sentido, él está del lado de los aristócratas del saber. No creo que él pensara que era él solo. Pero el problema es claro. El problema es que con el gordito, el problema es que a uno le dijo que era gordito y le pegó un coscorrón. Y el gordito, ¿sí?, tenía 2 revólveres, 3 cuchillos y 4 amigos en el servicio de inteligencia. Y 2 amigos que eran tipos muy importantes. Entonces, no sabés con quién te toca. Yo creo que... Sí, que no hizo ahí un buen cálculo, ¿no? Pero que me parece, más allá del personaje, ¿no?, de la construcción del personaje de Oppenheimer, vos estás situando ahí algo, bueno, que se puede... Gack decía que es de nuestros adversarios, del Pellegrini, sí, ¿no? Pero Gack decía, la solidaridad es conveniente, ¿no? Da para hablar mucho esto, pero a mí me parece que la película que dice, no vamos a sacar una moraleja, no hacer bullying es conveniente. Es conveniente, sí, no hacer bullying. ¿Sí? Porque vos no sabés, ¿no? Es lo mismo que cuando uno cuenta chistes, ¿sí? Antes de contar chistes, tratá de fijarte quiénes están ahí. Y quiénes están escuchando, ¿no? En la radio es muy difícil eso, porque de pronto no sabés. Sí, pero me parece que yo las veces que he escuchado de ustedes o así, uno lo que hace es poner el embrague. Aclara, sí, dice la situación, y ya pone el embrague, inclusive, aunque el chiste sea de un tono subido contra algún grupo, puesto el embrague, se afloja un poco. No, en Pulsión de Radio nunca se hacen chistes contra ningún grupo. Se hace sin que uno no se dé cuenta. Lo que pasa es que tenés que hacer poner el embrague despacio, en el sentido, sí, que vos sabés que lo que estás diciendo tiene cierta connotación. Lo que no puede pasar es como en Oppenheimer, ¿sí?, que él no tiene ni idea lo que está haciendo. Que él está haciendo del saber que tiene, no diría del don, porque él estudiaba mucho, no que le vino así. Estudiaba, se rompía, ¿no? Hace de eso, en lugar de hacer algo para solamente producir la bomba, lo cual será para otro programa, por suerte, no tuvimos que hablar de eso hoy, más que Hiroshima, hace un arma para dañar a otro, innecesariamente, para humillarlo públicamente. Sí. Bueno, estamos ya en nuestro minuto final. A modo de cierre, ustedes que han tenido el gusto de ver Oppenheimer. Bueno, evidentemente me parece muy interesante esto de que en una película se pueden ver distintas películas, ¿no? Un poco, esto me parece que es lo más interesante de comentar cine, aparte, ¿no? O sea, incluso hasta cuando uno lo hace silvestremente cuando sale de una película, ¿no? Que de golpe le cuenta a otro que vio
una película con uno le cuenta otra película, ¿no? Cuenta su película. Claro, sí, otra. Bueno, otra. a mí algunos de los que estudian así conmigo y que ven películas dicen que yo he tenido el mérito o el desmérito de arruinarles el cine, porque cuando van al cine dicen, ¿qué va a decir Hugo de esta película? Bien. Entonces se arruina la película con eso. Bueno, el próximo primer viernes seguimos arruinando la próxima película. Bueno, vi La Uruguaya. ¿Viste? Bien. Hago la publicidad, el que quiera, la CAM Big Data se anota para los amores no tan clásicos. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.